pues vamos a continuar con la conferencia magistral de apertura del Congreso. Yo también quiero agradecer a todo el equipo del departamento, en especial a Paco, a Susana y a Rosana, la organización del Congreso. Y no lo ha dicho la rectora, a quien agradezco la participación junto con la directora general, Celsa Monros, porque en la UGI tenemos un compromiso por el clima, por el cambio climático y la sostenibilidad, que no solo es este congreso, sino que este congreso encaja perfectamente en las políticas de la universidad y desde el Servicio de Comunicación y Publicaciones, donde he tenido la suerte de trabajar. También hemos desarrollado unos proyectos interesantes en la innovación de la comunicación del cambio climático, que yo creo que han sido muy interesantes para lo que comentaba Celsa, ¿no? Transmitir de otra manera todos los conceptos de sostenibilidad de una forma más innovadora, sobre todo ludificada, ¿no? Agradable, gamificada, y que las nuevas generaciones vean estos contenidos no como una cosa aburrida, sino al contrario, que les ayude a entender el mundo en el que estamos y digamos, el reto que tienen para la participación, ¿no? Para involucrarse. Bueno, Gema tiene muchísimos proyectos, yo no sé, hoy nos vas a hablar más de la investigación, pero la verdad es que Gema Teso, quien nos va a hacer la conferencia inaugural, tiene muchos proyectos tratando con jóvenes para incrementar esa cultura, esa implicación, el engagement, ¿no? que se dice en inglés. Os la voy a presentar y os voy a dejar con ella. Va a hablar de investigar la comunicación social y la crisis climática para favorecer la transición ecológica. Es decir, nos va a hablar más de su experiencia en investigación en comunicación. Es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, premio extraordinario de doctorado, licenciada en Comunicación Audiovisual y experta en la elaboración de reportajes y documentales, profesora del Departamento de Sociología, Metodología, Teoría de la Facultad de Ciencias de la Información. Y su carrera, digamos, yo creo que es destacada porque ha estado en los medios. Ha tenido, antes de dedicarse a la formación, tanto en secundaria o en FP, ¿no? Ha estado 10 años en radio y televisión, principalmente en Onda Madrid y en Telemadrid, entre el 89 y el 99, y de hecho actualmente es miembro del Consejo de Administración de Radio y Televisión Madrid. Entonces yo creo que tiene esa vertiente tan interesante de haber estado en los medios lidiando con las pirámides invertidas y las audiencias. Y entonces, bueno, ahora tiene esa vertiente. Es coordinadora del Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático, del Grupo de Investigación MDCS de su universidad, en colaboración también con la Fundación Ecología y Desarrollo ECODES. Y bueno, te dejo hablar porque yo creo que tienes que decir muchas cosas interesantes y te doy la bienvenida. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, María Josep, y bueno, pues encantada de estar aquí. Quiero dar las gracias a los organizadores, darles la enhorabuena por la organización de este congreso, que se posiciona entre dos puntos que son la comunicación y la transición y la economía. Es decir, tenemos que cambiar, como bien ha sido señalado anteriormente, hay que cambiar el sistema económico, hay que reorientarlo completamente. Y además me alegra que en lugar de utilizar el manido término de economía verde hayáis elegido el término de economía azul, ¿no? Entonces, quizás luego haga alguna pregunta también en relación con ello. Sí, estamos en una facultad de comunicación y la presentación, el tema que quería traer era sobre todo la contribución que hacéis, María Josep, todos los presentes, no solamente desde el ámbito de la educación, que todos, claro, con estos temas trabajamos con nuestros alumnos, sino también desde el ámbito de la investigación. En tu caso, en el caso también de compañeros, compañeras que hay aquí, tenemos trabajo, experiencia en los medios y tenemos las dos visiones. Entonces, es muy importante ponernos en la piel de los profesionales a la hora de investigar, pero también es muy importante que los profesionales entiendan que la ciencia no es solamente ciencia física, es decir, que están las ciencias sociales. Y eso, a veces, a algunos profesionales de la comunicación y la divulgación ambiental no entienden que cuando nosotros, fruto de la investigación y del trabajo colaborativo también con los profesionales, obtenemos unos resultados que son transferibles, pues que esos resultados, lógicamente, tienen un valor y es el valor también del conocimiento obtenido mediante la aplicación de las técnicas de investigación en comunicación social.
Entonces vengo a hablar aquí del trabajo realizado para investigar la comunicación. Fundamentalmente contaré mi experiencia y la del grupo de investigación en el que trabajo y la experiencia de trabajo y los resultados obtenidos con el Observatorio de la Comunicación del Cambio Climático. Por ir comenzando, a ver cómo paso. Aquí. Vale. Bueno, la comunicación que os presento tiene 4 partes. La primera es la investigación de la comunicación de la crisis climática en España. En esta primera parte voy a hacer una revisión de metainvestigación. Es decir, a partir de los datos del proyecto, de un proyecto de metainvestigación que se llama Proyecto MAPCON, que seguro que todos conocéis, que es un proyecto que se ha llevado a cabo entre el año 2012 y el año 2018, MAPCON 1, perdón, 2007-2013, MAPCON 2, 2013-2018, bueno, pues se ha hecho un censado, se han censado todas las tesis doctorales hechas en las facultades de comunicación, no en otras facultades, y se han censado también todos los proyectos I+D llevados a cabo. Bueno, pues basándome en este corpus, en este censo del proyecto MAPCON, hice un trabajo de metainvestigación para ver cómo se había investigado todo lo que tenía que ver con la sostenibilidad, el medio ambiente, la crisis ecológica, el cambio climático en las universidades. Es decir, que arranco con un trabajo, con los resultados de un trabajo de metainvestigación. ¿Qué encontramos? Pues en el proyecto MAPCON I+D+I, tesis doctorales, de la primera fase se encuentran 1.157 documentos entre tesis y proyectos, y en la segunda fase, MAPCON 2, acabando en el año 2018, 1909. Es decir, que la tendencia al número y al volumen de investigación es creciente. Y por otro lado, el total nos da una cifra de 3.063, documentos censados entre proyectos de investigación y tesis doctorales, siendo mucho más numerosos, lógicamente, las tesis doctorales. Esto, después de buscar por estas palabras clave que os he comentado, yo encontré 63 investigaciones, ¿vale? 63 investigaciones sobre cambio climático, sobre calentamiento global, sostenibilidad, medio ambiente. Es decir, solamente un 2%, poco más de un 2% de todo lo que se había investigado en los I+D+I y en las tesis doctorales en España en una década, pues estaba relacionado con el medio ambiente. No tenemos ahora mismo un censo, porque necesitaríamos hacer un censo desde 2018 en adelante para saber cómo se ha incrementado, pero la percepción es que se ha incrementado y bastante este tema o estos temas como objeto de investigación, ¿vale? Por las ciencias sociales. Como veis, las tesis son muchísimo más numerosas y en el 2016, con ese cambio de programas de doctorado, se defendieron muchísimas tesis relacionadas con medio ambiente. Bueno, ¿qué características generales encontramos que son llamativas? Porque he traído los datos que me han parecido más interesantes. Pues hay una brecha de género muy marcada, y cuando hablamos de cambio climático y hablamos de investigación del cambio climático, tenemos que hablar también de esta brecha de género. Encontramos que mientras que las mujeres son mayoritarias en cuanto a investigación y tesis doctorales, de todos los proyectos que se encontraron I+D+I relacionados con medio ambiente, no había ni una sola mujer como IP. Todos los IP eran hombres. Bueno, pues ahí encontramos una brecha de género bastante importante. En relación con la titularidad de la enseñanza, encontramos que mientras los medios, las universidades públicas, que son las que acumulan un mayor número de elementos censados, son las que tienen una proporción un volumen mayor de tesis doctorales, luego proporcionalmente entre el volumen de tesis y el volumen de I+D+I no existe, digamos, la misma correlación. Sin embargo, encontramos que siendo muy inferior el número de tesis doctorales elaboradas y defendidas en las universidades privadas, sí que consiguen optimizar proporcionalmente en mayor cuantía el número de I+D+I.
¿Qué se investiga en las universidades? ¿Qué investigamos cuando investigamos cambio climático, a sostenibilidad, temas ambientales? Pues los objetos de estudio fundamentalmente es la comunicación de masas, es decir, investigamos la comunicación social, fundamentalmente medios de comunicación y también redes sociales. Pero enseguida va la comunicación organizacional, es decir, instituciones, organizaciones, ONGs. Luego encontramos también proyectos de comunicación o análisis de comunicación grupal o interpersonal, pero son menos numerosos. ¿Y con qué objetivo se investiga? Fundamentalmente el objetivo prioritario es describir, ¿vale? Es explorar qué es lo que se está haciendo. Es un objeto, o ha sido hasta ahora un objeto de estudio con relativo desconocimiento, con lo cual ha sido muy importante todo este know-how que nos ha proporcionado esta investigación centrada en la descripción y en el diagnóstico de lo que está sucediendo. Objetivos de evaluar son objetivos menores y objetivos de explicar, bueno, pues también son un objetivo importante. Lo que llama la atención es que hay pocos objetivos de intervención, es decir, se investiga poco con el objetivo de generar una intervención directa que posteriormente, lógicamente, debería ser evaluada. En cuanto a las técnicas aplicadas cuando investigamos la sostenibilidad, el cambio climático y los temas ambientales, nos encontramos que la mayor parte es análisis de contenido. Aquí, bueno, hemos puesto documentos, que es como está codificado en la base de datos de Mapcom, pero es análisis del discurso, análisis de contenido, es decir, sobre soportes, fuentes documentales. Luego tenemos también que prácticamente el resto se divide a partes iguales entre encuestas, conversaciones, técnicas de conversación desde el Phillips 66, los grupos de discusión y observaciones. Observación participante, fundamentalmente observación sistemática. Y por otro lado, los muestreos con los que trabajamos en la investigación o se trabajó durante este periodo tienen un potencial o un corte mayormente cualitativo, cualitativo estructural o muestreos intencionales, que son muy habituales en las tesis doctorales. A veces son estudios de caso, con lo cual pues no hay muestras, o son muestras significativas y con muestreos probabilísticos, es decir, que nos den unos resultados que sean extrapolables desde un enfoque nomotético, pues encontramos que son menos. Entonces, sí que vemos que en los proyectos I+D+I hay a pesar de ser menos numerosos, existe una mayor variedad, ¿no? En cuanto al tipo de muestreos y también en cuanto al tipo de técnicas que se aplican. En cuanto al contenido, es decir, exactamente cuáles son los principales temas que se han investigado en España en relación con el medio ambiente, la sostenibilidad. Pues hice esta categorización después de examinar estos 63 elementos que encontré entre las tesis y los proyectos, y lo que encontramos fundamentalmente pues es que se estaba examinando la comunicación de la ciencia y de la tecnología, también el periodismo científico es objeto de estudio y el periodismo ambiental, y también el periodismo de riesgos y de catástrofes. De cambio climático se encontraron 7 tesis doctorales, si bien hay 5 I+D+I, es decir, los proyectos de investigación sí que se han centrado más en el cambio climático que en otros asuntos, digamos por la envergadura y la complejidad y el impacto que tiene el fenómeno. Entonces, vemos que hay poca investigación en torno, por ejemplo, al bioactivismo, en cuanto a la responsabilidad social de las empresas si se encuentran 3 tesis doctorales. La publicidad, pese al impacto que tiene, es poco investigada, y también es poco investigado la labor que hacen de divulgación o la comunicación desde las organizaciones ambientales y desde la participación ciudadana. ¿Qué pasó con todo este conocimiento? Bueno, pues en el año 2018, junto con los compañeros del grupo de investigación, hicimos un informe que nos encargaron para la Fundación Alternativas que se llama Comunicación para la Sostenibilidad, el Cambio Climático en los Medios, y ahí hicimos una revisión del estado del arte, de exactamente cuáles habían sido las conclusiones de nuestra propia investigación y la del resto de investigadoras e investigadores en España y también a nivel internacional
internacional, cuáles habían sido las principales aportaciones. Hay que recordar que hasta el año 2018 la comunicación del cambio climático era bastante irrelevante dentro de todos los medios de comunicación, hasta que llegamos al 2019, que es el año que denominamos de la acción climática. Esta es una imagen de la cumbre de la acción climática que se celebró en Nueva York, y esta es una imagen a la que yo tengo mucho cariño porque aquí está Uralde y bueno, la analicé muchas veces haciendo mi tesis, es de finales del año 2009 y ofrece este pico de cobertura cuando se cuelan en la cumbre de Copenhague como activistas, y eso dio la vuelta al mundo, gozó de una gran cobertura, ¿no? Este pico es el que corresponde a este evento, ¿no? A esta imagen pidiendo acción política, ¿no? A los altos mandatarios. Bueno, a partir del año 2018 nos encontramos entonces con que no puedo o no tenemos posibilidad de hacer o continuar con este trabajo de metainvestigación porque sería necesario un nuevo MAPCOM o similar para poder censar todos los I+D+I en comunicación que se hacen en España y también las tesis doctorales. ¿Qué os puedo contar en o qué podemos aportar? Pues el trabajo del grupo de investigación del observatorio con ECODES, trabajo de la Universidad de Navarra, en este caso Carmen Herbiti, Bienvenido León, centrados en la comunicación del cambio climático en redes, María Josep y el equipo de la Universidad Jaume I con todo lo que tiene que ver con proyectos de innovación educativa para crear, fomentar las nuevas narrativas y los nuevos formatos, Maite Mercado muy centrada en el cambio climático y la energía, la Universidad Pompeu Fabra y su trabajo sobre los think tanks y el negacionismo en Europa, el trabajo de Rogelio Fernández Reyes, Paco Eras, que han hecho 3 informes sobre análisis del discurso, en este caso del discurso político, para comunicar con audiencias de diferentes sensibilidades políticas, de centro, de izquierda y de derechas, viendo cuáles son las singularidades de estas audiencias y también los elementos que les une a la hora de potenciar la acción a favor de la conservación del clima. El seminario Resclima, que es una iniciativa de Pablo Meira y el equipo de investigación del grupo SEPA, acaban de celebrar un seminario en colaboración con un equipo de trabajo muy activo también en la Universidad de Granada en relación con la educación ambiental. Tenemos también el trabajo de la Universidad de Málaga más centrado en el interface de la cultura y la sostenibilidad. El seminario también del Centro Nacional de Educación Ambiental, del CNEAM, la Red Recambia, de Rogelio, Dani Rodrigo. Es decir, hay una gran cantidad y que me disculpen, por favor, aquellos y aquellas a los que me he dejado fuera, pero como digo, no existe un censo, con lo cual no puede ser una descripción exhaustiva. Todas estas personas, todos estos investigadoras e investigadores, estamos trabajando pues, para seguir arrojando luz sobre este mundo tan cambiante de la comunicación y sobre estas transformaciones que estamos viviendo tan rápidamente y que en gran medida son tan desconocidas a pesar de la gran cantidad de ruido y de acumulación de información dispersa que tenemos en las redes. Como vemos, a partir del año 2019, con la pandemia cae la comunicación del cambio climático. Esto es un gráfico de Rogelio Fernández Reyes. En 2021 empieza a nivelarse el nivel de comunicación en relación con 2019 y estamos ahora mismo ya en 2022. Hemos terminado el 4º informe del observatorio y estamos superando el volumen, ¿no? de publicaciones del año precedente. Se han producido algunas publicaciones muy importantes, sobre todo destaco aquí en rojo dentro de este pequeño listado que he hecho, aquellas que tienen que ver con eurobarómetros y que merece la pena tener en consideración, tanto el estudio de la FECIT sobre la percepción social de la ciencia, ahora mismo reciente, año 2022, el Eurobarómetro del año 2021 y luego el estudio que acaba de publicar Pablo Meira lo publicaron en 2021, sobre esa revisión sobre la percepción social del riesgo del cambio climático y las actitudes en la población española. Bueno, se ha hecho bastante investigación y sobre todo se está haciendo mucha investigación de la que espero que dentro de unos años podamos dar cuenta porque se han introducido nuevos objetos de estudio en el ámbito de la investigación en comunicación.
Yo voy a hablar en este caso de un trabajo que es el trabajo llevado a cabo por el Observatorio desde el año 2018 que se pone en marcha hasta la fecha actual. Entonces, este trabajo, el Observatorio arranca con la creación del Decálogo de Recomendaciones para la Comunicación del Cambio Climático. ¿Cómo surge este decálogo? Bueno, pues no surge, como casi siempre la investigación tiene un background detrás, y después de todo este trabajo en los últimos años, aquí en esta foto vemos, por ejemplo, a Emilia Lopera, a José Luis Piñuel, vemos periodistas profesionales de ONG, Cristina Monge, Víctor Viñuales, o sea, personas que llevan trabajando mucho tiempo sobre temas de comunicación. Y en 2015, ante la irrelevancia de la comunicación del cambio climático, nos preguntábamos ¿para cuándo el cambio climático en el prime time? Y tuvimos una primera sesión de trabajo. Bueno, pues en el año 2018, en la sede de la Asociación de la Prensa, nos volvimos a reunir con periodistas y fruto de esos resultados recogidos, ese estado del arte que recoge el informe de comunicación para la sostenibilidad, lo que hicimos fue crear una serie de propuestas que discutimos con los periodistas y asociaciones allí presentes, y se puso en marcha el primer decálogo en el año 2018, que es un decálogo para la comunicación social transversal que se presentó en la conferencia Change the Change, que tuvo lugar en el año 2019. En San Sebastián. Entonces, esta es una imagen de ese evento de presentación donde se adhirieron en ese día 29 medios de comunicación. A día de hoy, este decálogo pues, cuenta con más de 100 adhesiones de medios de muy diversa naturaleza, también agencias, comunicadores a título individual, y bueno, pues es fruto de esa colaboración entre periodistas, medios, academia, científicos y personas que se dedican a la divulgación. Sabiendo que el consenso es el único camino, incluso en la web de la Conferencia Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático está colgado, ¿no? Está subido este documento. Entonces, en el observatorio, una vez que se pone en marcha el decálogo, entre CODES y el grupo de investigación MDCS decidimos poner un observatorio para poder evaluar sistemáticamente el grado de cumplimiento del decálogo. Hay que decir que no se fiscaliza la acción ni la comunicación medio a medio, sino que desde un enfoque nomotético se mira la generalidad, es decir, en los distintos soportes, radio, televisión, prensa, online y Twitter, vemos cómo está cambiando la comunicación con unos muestreos que, bueno, pues dependiendo, han ido cambiando, y hemos pasado a un muestreo más cualitativo en el año 2019 a un muestreo probabilístico en los años 2020, 2021 y 2022. Este sería, digamos, el trabajo realizado hasta ahora, la creación con los periodistas del decálogo, el primer informe, que es un informe en el que aprovechamos para hacer el diseño del observatorio, invitamos a los periodistas a participar y a debatir sobre cómo debería ser el observatorio como ese lugar de investigación y de encuentro también con los profesionales. Presentamos un primer informe en 2019, un segundo en 2020, el 2021 y en enero de 2022, el de 2020, en el 2020 presentamos el de 2019, al revés, 2021 el de 2020, en enero de 2022 presentamos el del año 2021 y ahora ya hemos entregado, si bien no nos lo presentaremos en enero, el del año, el correspondiente al año 2022. Estos son una relación de medios que han firmado, como veis no son pocos, también lo han firmado asociaciones de periodistas, colegios de periodistas, sindicatos de periodistas. Bueno, y aquí tenemos el link, por ejemplo, pues para ir a descargarnos el informe o digamos el primer decálogo que está colgado en la web de las Naciones Unidas. ¿Cómo funciona el observatorio? Pues digamos que tenemos 4 líneas de actuación. Primero, el seguimiento y análisis de la comunicación del cambio climático en diferentes soportes, y para ello pues contratamos los servicios de Kantar Media para que nos haga ese seguimiento, también de Press Clipping como fuentes de datos, y también bueno, pues utilizamos buscadores como MyNews y demás. Luego, por otro lado, hacemos ese análisis de contenido, buscamos una evaluación experta
diferentes técnicas aplicamos, hemos hecho grupos de discusión en el 2019, hemos hecho encuestas en el año 2020, hemos hecho Philips 66 en el año 2021, diferentes enfoques y técnicas para consultar y trabajar con los expertos. Luego organizamos pues, esos foros también para poder debatir, es decir, no solo recabar sus datos y su información, sino poder ponerlo en común con ellos y también desarrollar proyectos de educomunicación para la innovación en la comunicación del cambio climático. Ahora mismo pues, estamos con uno que se llama Virtual Mojo, donde trabajamos con estudiantes para desarrollar comunicación implementando en los platós de los centros educativos la escenografía virtual y la realidad aumentada, ¿no? Y lo hacemos con una empresa que se llama Brainstorm Studio, que es socia con nosotros en este proyecto. Entonces, ¿cuál es el tipo de seguimiento que hacemos? Bueno, pues tanto me centro en el año 2021-2022, desde un enfoque nomotético, miramos la generalidad de la comunicación en cada uno de los soportes para tratar de ver cómo está evolucionando y cumpliéndose las diferentes premisas del decálogo. Utilizamos una técnica de muestreo, que es el muestreo por meses de semanas naturales. Seguimos radio, televisión, prensa impresa, prensa online y fuentes online, redes sociales, Twitter y YouTube. Si bien los resultados de YouTube no los hemos publicado, pero los de Twitter siempre los publicamos en el informe. Y los periodos de seguimiento, para poder tener el informe listo, como es el caso ya que lo tenemos en noviembre, hacemos el seguimiento del primer semestre del año, con lo cual es verdad que no están las COP. Normalmente la información de las COP la sacamos y la divulgamos aparte. En cuanto al trabajo para la consulta a expertos, pues utilizamos, como os comentaba, encuestas, grupos de discusión, dependiendo del año, cuestionarios semiestructurados en el año 2020, aplicados de forma online, y luego jornadas de debate y también la técnica del Philips 66, ¿no? Con muestreos pues, de distinta naturaleza, pero fundamentalmente en el caso de la consulta a expertos son muestreos cualitativos de carácter estructural, porque lo que elegimos son expertos que representan ese conjunto de la sociedad concernida por la comunicación del cambio climático. Entonces, damos un peso específico a los periodistas, como no podía ser de otra manera, pero también hay periodistas trabajando para empresas en gabinetes de comunicación, también hay científicos que son divulgadores, también nos encontramos con educadores ambientales que son grandes mediadores en el proceso de la comunicación, encontramos también en todos los partidos políticos expertos en cambio climático y también periodistas trabajando en los gabinetes de prensa de las instituciones y de los organismos. Entonces, todos estos perfiles consideramos que son muy importantes a la hora de trabajar una serie de principios para orientar la comunicación social del cambio climático y evitar esa disonancia que a veces se produce cuando quien comunica procede de una esfera pública o de otra. En el año 2019, que es cuando comenzamos a trabajar, hacer un análisis sistemático de la comunicación, encontramos que el cambio climático llega al prime time. Después de esos largos años de irrelevancia, exceptuando el año 2007, llega al prime time. Y llega al prime time con mucha fuerza. Muchísimos autores son los que apuntan a que las movilizaciones y toda esa presión social de los movimientos Extinction Rebellion y especialmente Fridays for Future son los que llevan la emergencia, el concepto de crisis y de emergencia climática a los medios de comunicación, propiciando además un enfoque distinto, más centrado en el activismo, más centrado en la perspectiva ética. Por primera vez se ven grandes manifestaciones de jóvenes en las calles que claman por la acción climática y que ponen el acento en la ética y en el derecho a la justicia climática, justicia entre pueblos, justicia entre generaciones. Ese mismo año 2019 acaba con la COP25, que se celebra en Madrid. Ya sabéis que era un evento, la COP Madrid-Chile, se celebra en Madrid. Y este es un gráfico que hice yo y publiqué con Rogelio en la red Recambia. Estos son los datos de cobertura de la cumbre, de estos canales de televisión que son los mismos prácticamente. Los datos de cobertura de la cumbre de Durban, Cancún, año 2010, Durban 2011. En el año 2019, 8 años después, nos encontramos
con una cobertura sin precedentes. Cobertura que puso de manifiesto un fenómeno emergente que parece que ahora está remitiendo, que es el del greenwashing. Estas son las portadas con las que amanecíamos el día del comienzo de la cumbre. Casi todas las grandes empresas habían comprado las principales páginas de los periódicos para publicitarse, para tener presencia. Hemos visto que la propia COP, la propia Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, ha pedido y ha entregado un documento un informe, hablando sobre el impacto del greenwashing y la presión que ejerce el greenwashing en las COP. Había más de 600 empresas con representantes de sus respectivos intereses y lobbies y grupos de presión en la COP. O sea, una presión muy fuerte por parte de ciertos sectores que tienen intereses en sentidos contrarios. En el 2020 llega la pandemia, ya lo sabéis, ¿quién nos robó la primavera? Estuvimos absolutamente todos encerrados. Cayó muchísimo, cayó abruptamente, como no podía ser de otra manera, ante esta emergencia sanitaria, la comunicación del cambio climático. Lo vemos aquí en un gráfico de Rogelio, cómo sube la comunicación del COVID, baja la del cambio climático. Y yo lo vi aquí en televisión, ¿vale? Como comparando la misma semana de 2019 a 2020, 2020 está detrás, bueno, pues los principales canales de televisión apenas dieron cobertura al cambio climático. Si bien fue una cuestión coyuntural, porque a medida que empezamos a salir de la crisis, empezamos a recuperar ese nivel de presencia del cambio climático en los medios. En el año 2001, además, con la llegada de los fondos Next Generation, se incrementa la presencia del cambio climático en todos los soportes y también se incrementa la transversalidad. Es decir, ya no está solamente en ese reducto de los programas informativos y que no se me interprete mal, que no esté, digamos, recluido en ese espacio informativo no significa que no sigan siendo los programas informativos donde encontramos tanto en la radio, en la televisión, las noticias sobre el cambio climático. Pero bien es verdad que empieza a hablarse de ello. Sobre todo en la radio empieza a expandirse y es un contenido ya asociado o vinculado con la opinión en los programas y en las tertulias radiofónicas. El cambio climático empieza a ser conectado, no solamente es transversal porque se expande a diferentes formatos, sino porque se conecta con muchísimas realidades y con muchas problemáticas. Por ejemplo, aquí con una problemática laboral, en la subida de la ley del mar, futura la ley de costas, pues un impacto y un conflicto laboral con los trabajadores de una papelera. Con la transición energética encontramos términos nuevos que van apareciendo como el ecoansiedad, como los términos solastalgia, que van haciendo referencia a esos trastornos mentales que provoca el cambio climático, especialmente entre los jóvenes y sobre todo después de haber venido de un contexto de pandemia. Hay que decir que la pandemia, evidentemente, hace que el cambio climático desaparezca, pero cuando recupera nuevamente el protagonismo, lo que nos encontramos es que aparece un enmarcado que había sido desconocido hasta entonces, que es el enmarcado de la salud. Durante los años de pandemia, la salud ha sido conectada con el cambio climático de manera que, bueno, pues como un factor que condiciona la pérdida de biodiversidad y cómo esa pérdida de biodiversidad está en el origen de la zoonosis y de todos los elementos negativos que condicionan o que impactan en nuestra salud fruto de ese fenómeno. Observando la evolución del enmarcado de la información y ligado a las fuentes de información, nos encontramos con que no en todos los soportes se produce o encontramos el mismo enmarcado predominante. Los medios de comunicación, la prensa especialmente, a diferencia de la radio o de la televisión, ofrece una singularidad y es que ofrece normalmente siempre un mayor contexto. Ofrece más posibilidad, más oportunidad para profundizar y para contextualizar, ¿vale? Entonces, en este sentido, nos encontramos con que en la prensa el enmarcado fundamentalmente en el año 2019 es político, ¿vale? y social, ¿vale? Vamos evolucionando y en el año 2019 vemos también que el enmarcado político es el más importante en la radio,
también en el 2020 y en 2021. ¿Vale? Es fácilmente el más importante en casi todos los soportes. Sin embargo, en la prensa en el año 2020 empezamos a ver un creciente incremento del enmarcado económico. Este enmarcado económico que aparece en el año 2020 en la prensa se sostiene en el año 2021 y es el predominante en el 2022. Cuando presentemos el informe vamos a encontrar razones por las que esto es así, ¿no? Y buenos ejemplos de ello. En el año 2020 y 2021 en la televisión el enmarcado ambiental y el político son predominantes. En el año 2022 se sigue manteniendo esta dualidad en el mercado de televisión. La información, lo que constatamos al analizar la información durante estos 3 años es que efectivamente se cumple uno de los principios del decálogo. Se incrementa la frecuencia y la continuidad de la información sobre el cambio climático de calidad. Es decir, vamos encontrando más información y progresivamente vamos viendo que tiene más calidad. Los géneros periodísticos fundamentales siguen siendo la noticia. Prácticamente en la prensa es la noticia seguida del reportaje y los géneros de opinión. En la radio encontramos que son fundamentalmente, nos encontramos esta información en los informativos, pero vemos cómo va saliendo a otros formatos como son los magazines y las tertulias. En televisión igual, vamos viendo que el lugar predominante son los informativos y las noticias, pero que poco a poco se va expandiendo a los infoshows o a los magazines, es decir, a otros formatos más ligados al entretenimiento. En cuanto a las imágenes con las que se comunica, fundamentalmente es la fotografía en la prensa, mucho menos infografías, dibujos, mapas y, bueno, pues fundamentalmente imágenes audiovisuales, como no puede ser de otra manera, en televisión. ¿Se inciden los impactos del cambio climático? Sí, este es otro punto en el que vemos que se avanza en el decálogo. Se incide no solo en los impactos, también se están comunicando las causas y las soluciones, pero, como siempre, con muchos matices. Encontramos con que las principales causas que se comunican son los gases de efecto invernadero. Bien, y sin embargo vemos como en casi todos los medios el porcentaje de noticias donde no procede o no se comunica las causas es muy elevado, fundamentalmente, por ejemplo, en el año 2020 en la televisión. Sí que encontramos que los impactos son más referidos y los principales impactos que encontramos, curiosamente, en la prensa se hacen eco de los impactos de los flujos migratorios, algo que no sucede ni en radio ni en televisión, que se habla de muy poquito y se refieren sobre todo a los impactos que tiene en el medio físico, en el aumento de la temperatura, en el clima. Bien. Y en Twitter nos encontramos con que el 50% de los impactos se centran en la sociedad. En Twitter sí se habla de los impactos en los flujos migratorios, además de los impactos en el propio clima. En cuanto a la comunicación de las soluciones, ¿se comunican más las soluciones? Sí, pero se comunican las soluciones en un repertorio escaso, es decir, hay gran cantidad de soluciones que no se están comunicando y se comunican especialmente, además, en un soporte más que en otros. Por ejemplo, en el caso de la prensa. En el caso si nos fijamos en el caso de la prensa, las soluciones que más se comunican o de las que ya más se comunicaban en el año 2021 es la economía circular. Este concepto de economía circular está arrancando en prensa y está evolucionando, transitando a otros soportes, pero donde se profundiza más, y sobre todo en el año 2022, es en este soporte. Luego se comunican también mucho los incentivos a las renovables y las soluciones basadas en la naturaleza. La conservación de los ecosistemas es una medida de mitigación, pero es una medida de adaptación de primer orden. Necesitamos los ecosistemas porque son los que nos dan esos servicios ecosistémicos que son especiales y esenciales para la vida. El agua, los recursos naturales, la pureza del aire, sin ellos no vivimos y en ellos está la clave de toda la recuperación. Entonces, en cuanto a las medidas de adaptación, son mucho menos comunicadas que las medidas de mitigación, muchísimo menos comunicadas. Y además, teniendo en cuenta las condiciones en las que estamos, en el país en el que vivimos, hemos tenido un año de 42 días de ola de calor,
42 días de ola de calor. Ya sabéis que cuando una ola de calor es cuando se mantienen unas temperaturas, o sea, hay un requerimiento para que un día sea considerado ola de calor, ¿vale? Tiene que haber un periodo de 3 días como mínimo superando un promedio de temperaturas. Bueno, pues durante 42. Esto era algo, hemos batido récords, cada mes batimos los récords de temperatura. Bueno, pues no se está hablando de adaptación. En una ciudad como Madrid, donde hemos necesitado refugios climáticos porque el asfalto caliente con una temperatura de 43 grados es una verdadera bomba de relojería, apenas había lugares. Se ha hecho una infraestructura, una obra en la Plaza de España, perdonadme que hable de mi ciudad, pero es el entorno más cercano que tengo, y lo que se ha hecho ha sido eliminar toda la vegetación, no hay arbolado y se ha dejado toda la Plaza de España, es mayormente cemento. Yo digo, y creo que estaréis en algunos casos de acuerdo conmigo, que no hay nada más ideológico que las infraestructuras. Las infraestructuras condicionan enormemente nuestras posibilidades de adaptación y condicionan enormemente nuestras posibilidades de tomar medidas. Si yo no tengo un tren y tengo 2 radiales de peaje al lado, voy a coger el coche. Esto es inevitable. Entonces, hay que tener muchísima atención a la comunicación institucional. Tenemos ahora un periodo electoral por delante. ¿Tenemos que hacer periodismo de soluciones? Sí, pero preguntemos, cuestionemos cuáles son las soluciones a aquellos que tienen la responsabilidad de tomarlas, que son los gestores de lo público, porque realmente se están tomando muy pocas medidas de mitigación y las que se están tomando no se conocen. Sabemos que existen, con los fondos Next Generation para la digitalización, se están financiando proyectos para la digitalización de todo lo que tiene que ver el servicio de información de la gestión del agua. En un ejemplo de colaboración público-privada, eso se está haciendo. ¿Alguien lo sabe? Muy poca gente, aparece en prensa muy especializada, pero realmente no se divulga en los grandes medios. Y es muy importante que se sepa lo que se está haciendo y quién lo está haciendo y cómo se está haciendo. Y que haya una transparencia, porque al final se están gestionando muchísimos fondos, dinero público, en todas estas medidas orientadas a la mitigación y a la adaptación. ¿Realmente se ha mejorado la comunicación del cambio climático? Antes del Decálogo 2018 apenas se hablaba de lo que era la justicia climática, ahora sí lo vemos en la prensa. Estos son imágenes del año 2021. Es más, tenemos entidades o personalidades jurídicas. El Mar Menor es una personalidad ahora con una entidad jurídica. Eso es un gran avance social porque permite la protección de un ecosistema básico. Entonces, estamos encontrando que la justicia y el clima es una cuestión de derecho y ahí yo creo que tenemos que dar las gracias también a los jóvenes y a los movimientos sociales por poner o señalar esta importancia. Y evidentemente este enfoque de la justicia climática no aparece solo, aparece vinculado a lo que son las iniciativas emprendidas o lideradas en gran medida por la ciudadanía. Entonces es importante este punto, ¿no?, del decálogo. Potenciar aquello que la ciudadanía, que las empresas pequeñas, que las pequeñas pymes o startups están poniendo en marcha. Y también la protesta. Las protestas hay que abordarlas no con ese enmarcado peyorativo, sino con un enmarcado, en este caso, que permita comprender la solidaridad frente a un problema que es de todos, no de los que se manifiestan solo desnudos en bicicleta. Que también está bien darle un carácter divertido y lúdico, no vamos a estar atormentándonos. Yo creo que la protesta es un momento importante para reivindicar la acción política. Otro aspecto en el que hay una mejora, se conecta más el fenómeno del cambio climático con realidades en el espacio y en el tiempo. Pues sí, con manifestaciones, conflictos laborales, por ejemplo, en las redes sociales se vincula también con la contaminación, ¿vale? El efecto de isla de calor en las ciudades. Estos impactos en el aquí y ahora se están contando en tiempo presente tanto en las redes sociales, en Twitter, como en los distintos soportes online o de radiodifusión. Defender, aquí uno de los principios del decálogo es defender un periodismo crítico independiente. Vale, ¿se está avanzando en eso? Yo creo que sí, porque cada vez encontramos más medios especializados, centrados,
en la comunicación del cambio climático. Tenemos medios como En Marea, o tenemos medios como El Asombrario, que tiene muchísimos años, o como Ballena Blanca, ¿no? Y estos medios tienen una forma de financiación muy singular, y es que se financian fundamentalmente mediante suscripciones, es decir, no aceptan en este caso publicidad, porque es un elemento, evidentemente, que si no se maneja bien, pues puede interferir a veces en el contenido. Entonces, nos encontramos con que un periodismo crítico necesita de fuentes de datos cualificadas y accesibles. Entonces, tenemos fuentes de datos científicas, y estas fuentes de datos científicas normalmente suelen ser prioritarias, pero dependiendo del soporte ocupan un segundo lugar, siendo la fuente política, es decir, aquí se demuestra que este seguimiento de los medios a la agenda política es muy importante, entonces las fuentes políticas siguen siendo predominantes y, en segundo lugar, las fuentes científicas. A veces la fuente social, cultural, especialmente en el año 2019, cobran importancia porque lo que se cubrían fundamentalmente eran movimientos sociales y esa fuente ganó un gran peso en el año 2019 que fue perdiendo a favor de las fuentes políticas y de las fuentes científicas. Entonces, los datos provienen del acontecer fundamentalmente cuando se trata de catástrofes o se trata de inundaciones o de fenómenos meteorológicos adversos. Y encontramos pues, también diferencias por soportes. La televisión tiende más a utilizar fuentes periodísticas, es decir, especialistas o periodistas formados o especializados que acuden al set o que elaboran, en este caso, o sirven como fuente de información. Eso no sucede tanto en la prensa, sucede más en la radio y en la televisión. Ese periodismo crítico independiente nos sirve para divulgar la investigación científica en torno al cambio climático y luego es muy importante las redacciones especializadas. En los grandes medios encontramos secciones especializadas pues como Clima y Medio Ambiente o en La Vanguardia, en medios locales, y aquí hay que destacar la gran importancia del periodismo de proximidad. Encontramos tanto televisiones como radios, como medios locales que están comunicando el cambio climático y están haciendo un gran trabajo a la hora de contextualizar la realidad climática en medios de comunicación y de información ciudadana de proximidad. ¿Se conecta el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos? Pues sí, cada vez más. No significa que esto lo estemos haciendo o se esté llevando a cabo de forma o con la profundidad que requería. Es verdad que sí se conectan, pero no se habla nunca o no se suele hablar de las medidas de prevención. Salvo que sea una ola de calor, no se suele hablar de cómo hay que hacer para evitar estos fenómenos meteorológicos extremos y medidas de adaptación que tendríamos que estar implementando ya. Hay anomalías climáticas de las que se están informando. Hay un gran trabajo por parte de ciertas televisiones, sobre todo por los hombres y las mujeres, los meteorólogos y los periodistas que informan en los medios, en los espacios del tiempo. Están contándonos qué es una anomalía climática y están haciendo estudios de atribución que les permite tener la información preparada para cuando la anomalía llega y poder contarla. Evidentemente, las anomalías climáticas que vemos en televisión no solo proceden de nuestro propio país, sino que muchas veces se producen en todas partes del mundo porque es un fenómeno global y es un fenómeno local. ¿Se está comunicando la transición ecológica? ¿Se está utilizando una terminología específica? ¿Es el relato del cambio climático comprensible? Estos son puntos del decálogo. Estos son puntos del decálogo que estábamos en este caso. A ver, me he despistado un poco. No, que para cumplir el programa decíamos que se puede, no sé si quedan muchas diapositivas. Es tan interesante y yo creo que estamos todos encandilados con la cantidad de información y tan transversal que yo creo que es muy interesante, pero sí. Pues no sé. Poder ver el decálogo nuevo. Exacto. Vale, pues voy a resumir. Gracias. Entonces. Disculpa. Con estos datos, las tablas son sencillamente por si alguien quiere echarle un ojo a un dato
Decir que los beneficios de la transición ecológica empiezan a ser comunicados, pero veis que el no procede, no consta, tiene unas cifras bastante elevadas. Es decir, ¿se está comunicando? Sí, pero por ejemplo en el año 2021, pues en el casi en el 20% de los casos en radio no constaba que se hablara de la transición ecológica ni de los beneficios. En el caso de televisión, pues fijaos, año 2020, casi un 78%, sin embargo, cambia en el año 2021. Entonces, es muy importante comunicar la transición ecológica porque nos dice hacia dónde vamos exactamente y sobre qué beneficios se va a revertir. ¿Se emplea la terminología específica? Sí, cada vez más, pero se refiere, pero no se explica. Es decir, no hay una explicación de muchos conceptos como pueden ser la huella de carbono, lo que es un ecosistema resiliente, las medidas de adaptación, lo que son los gases de efecto invernadero y el poder de calentamiento de los distintos gases. Es decir, todavía falta una explicación en profundidad para hacer comprensible este fenómeno. Bueno, pues estas conclusiones son el resultado, ¿no?, de estos 3 años de observación. Voy a saltar porque sí que me gustaría comentaros que para la actualización del decálogo lo que hicimos fue, después de estos 3 años de trabajo, en esta línea desde el año 2018, consultando a expertos y haciendo el análisis de contenido de la comunicación, hicimos un Philips 66 en el que participaron algunas de las periodistas y compañeras aquí presentes, como María Josep o como Maite, junto con profesionales de los medios que se reunieron en 2 grupos de trabajo de periodistas y aplicamos una técnica que está destinada pues, a obtener un gran discurso cuando el auditorio es muy grande, que es el Philips 66, desde un enfoque cualitativo. Hicimos 6 grupos de trabajo, 2 de periodistas, como eran más numerosos los separamos en 2, educadores ambientales, científicos, aquellos responsables de instituciones públicas, de la gobernanza, empresarios y organizaciones, periodistas que trabajaban en todos estos distintos ámbitos. Primero debatieron sobre el decálogo de 2018, ¿vale?, y sus posibles lagunas o ámbitos de mejora. Llevaron las conclusiones a plenaria. En la segunda ronda debatieron en grupo sobre las cosas que habría que añadir o que trabajar para la comunicación social y transversal del cambio climático. Se discutió y al final se obtuvo en el debate final unas conclusiones. Posteriormente, desde estas perspectivas, que no voy a explicar porque me iría de tiempo, trabajamos el análisis de diferentes marcos teóricos y desde la psicología cognitiva. Aplicamos una herramienta que es el Atlas-T y extrajimos una serie de resultados que pivotan sobre los cambios necesarios a establecer en el enmarcado, en el tratamiento, la narrativa, mejoras en las estructuras, soportes y cambios en el contenido de la referencia de la comunicación, en el mensaje. Bueno, esto son resultados del análisis y una vez que tuvimos todos estos resultados del análisis, hicimos una sesión de 3 horas de trabajo con 30 profesionales conectados de forma online discutiendo sobre esos resultados hasta obtener la redacción del decálogo actualizado. Si tecleáis en Google decálogo de recomendaciones ECODES, iréis a una página donde podéis descargaros el nuevo decálogo. Entonces, simplemente voy a hacer un resumen de este nuevo decálogo. Dice, promover la frecuencia y continuidad y transversalidad del cambio climático, ¿vale? Bueno, esa es la primera frase. Esto es un punto que sigue lo que es el decálogo anterior. Evidentemente, a través de secciones fijas, pero también en secciones climáticas, conectados con la economía, que es una premisa que se cumple en este año 2022, con la salud, con la alimentación, muy importante, se está trabajando mucho en ese ámbito, y el sostenimiento de la biodiversidad. Comunicar las causas, los impactos, las soluciones para ofrecer una perspectiva de futuro, ver que la transición ecológica tiene una perspectiva de futuro. Y aquí conviene, esto está en el decálogo, señalar la importancia de comunicar los tipping points. Es decir, hay puntos de no retorno y algunos los hemos cruzado y en otros estamos muy cerca. Hay que comunicar dónde están esos tipping points, ¿vale? Y dónde nos puede llevar cruzarlos y cómo podemos hacer para no seguir traspasando esa puerta. Propiciar un enfoque del problema desde el punto de vista de la transición ecológica justa e integradora. Bien,
Para ello es necesario comunicar las condiciones ecosociales de los impactos. A ver, perdón. Las condiciones de los impactos, todo esto que hemos visto, ¿no? Los flujos migratorios, la seguridad alimentaria, importantísima. Y bueno, esta imagen es una imagen de un reportaje para El País semanal sobre una iniciativa empresarial, una startup que está tratando de recuperar el suelo que está perdido con unas técnicas de cuidado, de agricultura sostenible en una zona despoblada. Bueno, y hay científicos, hay jóvenes, hay familias y están logrando, digamos, repoblar una zona que estaba prácticamente semidesértica y abandonada. Conectar el cambio climático con realidades cercanas en el espacio y en el tiempo, enmarcadas en los estilos de vida. Y aquí señalo lo de los estilos de vida, para demostrar que este fenómeno no es presente sino futuro. ¿Por qué he cogido esta imagen? Pues porque hablamos mucho de los estilos de vida. ¿Quién no ha visto este vídeo? Yo creo que todas y todos. Alguien, vaya. ¿Quién no ha visto este vídeo? De estos dos señores riéndose a carcajada limpia cuando un periodista en el ejercicio de su profesión les pregunta si han pensado viajar en tren para esa distancia en lugar de viajar en avión. Y entonces deciden reírse como, bueno, esto lo ha visto todo el mundo, esto lo ven los jóvenes, esto tiene un impacto tremendo en la ciudadanía, porque está marcando cuál es el estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida? Pues grandes, de estos que son los mitos de la juventud, los grandes deportistas. Pues tener un coche que corre no sé cuánto, que consume no sé cuánto, es decir, esos son estilos de vida que están calando o que calan cada día gota a gota en el imaginario de la población joven. Difundir iniciativas emprendidas, lideradas por la ciudadanía. Bueno, esto ya lo comentamos, el activismo. O, por ejemplo, esto es una planta, esto es un reportaje publicado en Retema sobre la industria del agua. El trabajo que está haciendo la industria del agua por readaptarse, en este caso, a las necesidades que tienen todas las industrias de depurar el agua, para no tirarla, sino poder tener circuitos cerrados de agua. Estamos en un país donde la sequía cada vez es mayor y esto es una estrategia de adaptación. Periodismo crítico e independiente. Y aquí podría haber puesto muchas imágenes, pero me he quedado con esta, que estaba comentándola ayer cuando venía en el tren con Carmen Herbiti, de la Fundación Repsol. Resulta que la Fundación Repsol encuentro que aparece sistemáticamente, me aparece este tuit, ¿no? Debe ser que, como sigo estos temas en Twitter, me aparece este tuit. Y yo digo, ¿por qué la Fundación Repsol se pone a trabajar ahora en relación con una universidad en torno a los límites de la circularidad? Es decir, la transición ecológica que pivota sobre energías renovables tiene límites. ¿Alguna vez ha hecho un webinar Repsol hablando del pico del petróleo? Hablando de lo caro y la mala calidad del petróleo que se está extrayendo, pero ahora sí que habla y promueve un webinar para hablar de los límites de los materiales para construir las energías renovables. Qué sutil es esto, ¿verdad? 7. Comunicar y divulgar la investigación científica en torno al cambio climático. Bueno, todo lo que tiene que ver con la subida del nivel del mar, cómo va a impactar esto, en fin, la ciencia, el mensaje de la ciencia. En este caso estamos en el punto 8, divulgar conceptos y términos específicos. Vale, pues aquí los tipping points, la economía circular, conceptos que vienen más del ámbito de la física, pero no solamente decirlos o mencionarlos, sino explicarlos. Conectar el cambio climático con los fenómenos meteorológicos extremos. Eso se está haciendo, pero no desde el punto de vista de la prevención. Mejorar el tratamiento comunicacional del cambio climático. Aquí os he traído dos imágenes. Efectivamente, la escenografía virtual y la realidad aumentada nos está ofreciendo gran cantidad de posibilidades para poder visibilizar los impactos y también el futuro, ¿no?, de las soluciones. Pero luego, claro, cuando se da voz a toda pantalla al negacionismo, hay que tener en cuenta que esto tiene un impacto también. Hay que contextualizar muy bien este mensaje, calificar este negacionismo y dar, por supuesto, voz a quien tiene la autoridad en la materia, que es la ciencia. Renunciar a la falsa asimetría, al falso balance. Innovar en la comunicación del cambio climático. Ya son 11. Es que un decálogo no solo son 10, pueden ser más de 10.
Bueno, pues utilizar todas las nuevas tecnologías, ¿vale?, para poder innovar en la comunicación del cambio climático y visibilizar los tipping points, los escenarios, tanto de los beneficios como de los impactos, dependiendo de nuestro comportamiento hoy. Y, por último, fomentar la educomunicación del cambio climático. Bien, tenemos grandes recursos ahora mismo en los medios audiovisuales, también en la prensa. Vivimos en este mestizaje mediático donde hay vídeos en los medios online, en la prensa digital. Es decir, tenemos gran cantidad de recursos informativos a nuestra disposición. Tenemos las redes sociales por donde circulan gran cantidad de noticias falsas y necesitamos más que nunca el periodismo especializado, bien formado y digamos, a los periodistas que hacen fact-checking, que son verdaderos verificadores. Necesitamos romper esa burbuja en la que estamos atrapados, ¿no?, mediante los algoritmos de seguimiento y de recomendación en las redes. Y, sobre todo, necesitamos que los jóvenes aprendan a romper esas burbujas porque son los que más tiempo pasan atrapados en las redes. Por último, decir que los medios públicos tienen aquí y las instituciones públicas tienen aquí una gran responsabilidad. Cuando un responsable de un medio de comunicación público me dijo «yo me dedico a la información y al entretenimiento», hay que decir y hay que reprochar que no se dedique a la formación, porque como medio público, los medios de comunicación, ¿no?, con esa información que transmiten, están formando imaginarios, están ofreciendo conceptos, están ofreciendo una percepción del problema. Y, sobre todo para los medios públicos, esto es una responsabilidad. Muchas gracias. Bueno, yo como periodista ambiental creo que no sabría hacer el titular de la conferencia de Gemma, porque hay tantos temas que has abordado. Hemos visto que el periodismo ambiental es sumamente transversal y que requiere muchísima formación. Yo creo que en este contexto universitario tenemos que animar a los jóvenes, a los estudiantes que tenemos actualmente aquí online, a que la comunicación ambiental es una herramienta de futuro para ese control de las economías tan poderosas que tenemos en el capitalismo. Y también puede ser, pues, es un yacimiento profesional en el que hay algo que yo creo que compartimos mucho, que es ese compromiso social del periodismo. Entonces, hablamos las fake news, el periodismo de investigación, pero al final yo reivindico la rutina periodística de toda la vida, que es consultar fuentes. Y muchas veces en estas redacciones donde no se gasta la suela del zapato, ¿no?, que todo lo hacemos online, no vemos los problemas reales que comentabas tú. El cambio climático a veces nos lleva a realidades tan lejanas que no conectamos. Cada vez más necesitamos vernos y ver la realidad. Por eso para mí es muy interesante hablar o reivindicar el periodismo crítico, que podemos luchar contra. Muchas veces la juventud nos dice «no, es que son lobbies contra los que tenemos que luchar». Muy bien, pues vamos a luchar con herramientas de la comunicación que tenemos, con medios colaborativos, con iniciativas que hoy en día con las redes sociales podemos. Entonces, me ha parecido muy interesante que compartieras la actualización del decálogo, porque resulta siempre interesante y motivo de debate, ¿no?, para cada una de las recomendaciones, porque ojalá llegara a más medios. Como decía nuestra rectora, en un momento de tanta reconversión mediática en la que vemos que los periodistas ambientales y científicos pues requieren protagonismo, por no decir que estamos en crisis, porque no lo quiero decir. Me quedaré con ese optimismo de ese incremento de la comunicación ambiental, de la investigación, de los nuevos formatos. Darte las gracias y no sé si tenemos alguna pregunta aquí o si hacemos una pregunta, si queréis, como luego vamos a hacer un diálogo en el que también participará Gemma, pues la haces ahora y así. Gracias, profesor. Insuficientemente despierto por el café, pero sí, es un trabajo extraordinario. Solo hay un comentario que me inquietud y quiero compartir con lo que has expresado, y es que el hecho solamente de que un medio hable del cambio climático
de medios radiofónicos de referencia, digo Radio Nacional de España y la cadena SER, yo creo que tienen audiencia suficiente, donde ante una sección especializada donde trataban cambio climático en programas estrella, era un desastre. Es decir, muy bien, estás tratando de hablar de ecotransición, de cambio climático y de comportamientos nuevos en la ciudadanía, pero el enfoque era tan desastroso que estás incitando a todo lo contrario. Entonces, habría que ver de qué manera analizamos más los cualitativos para que en el decálogo le dijera, oiga, es que si comprometerse con el decálogo es comprometerse a saber, a instruirse, a conocer cómo funciona esto. Porque si no, está dando pistas falsas, ¿no? Yo creo que esto es cada vez más conveniente llevarlo incluso a nuestras aulas, que a veces nos olvidamos que esto empieza en nosotras mismas, pero empieza también en nuestras aulas, en nuestros programas de estudio, los enfoques que hacemos en nuestras universidades, que se han quedado aquí un poco atrasadas, ¿no? Pero felicidades, de verdad. Me ha encantado cómo habéis avanzado, evolucionado y cómo nos nutre a todas las que estamos aquí. Gracias. Muchas gracias. Pues si quieres despedirte ya. Sí. Muchas gracias, profesor. Es verdad que el primer punto del decálogo dice promover la frecuencia, continuidad y transversalidad del cambio climático como referencia en los medios y en general, pero claro, habrá que preparárselo un poquito. Claro, entonces, si solamente lees el punto 1, pues y dices, bueno, yo aplico el decálogo, aplico solo el punto 1. No, efectivamente, hay que leerlo todo y sobre todo hay que, si de cambio climático no sabemos, siempre hay que llamar al compañero y de hecho por eso tanto los periodistas están siendo un elemento, los periodistas especializados, los periodistas ambientales están siendo un elemento al que recurren muchos compañeros. Oye, vamos a hablar de este tema, vente, aunque estés en la redacción, vente y hablas tú e intervienes tú o me dices o me recomiendas unas fuentes, o sea, personas de ciencias. Es muy importante en este caso, pues eso, manejar unos conceptos básicos y es que hace falta formación a nivel transversal. Es que hace falta formación a nivel transversal porque vamos a tener que hablar del cambio climático todos y en todo momento porque no nos queda otra alternativa, porque es la asignatura que tenemos que en pendiente y que va a condicionar la evolución de todos los sectores productivos, de toda nuestra organización, incluso de nuestra vida escolar. O sea, vamos a tener que hacer adaptaciones en nuestros edificios y todos vamos a tener que saber por qué y para qué. Entonces, llevas toda la razón, no significa que se hable mucho. Es que se hable bien. Y luego quiero aprovechar que tengo la palabra para reconocer el trabajo que desde la investigación se hace, pero no solamente la que hace el observatorio, sino el trabajo que, por ejemplo, se ha hecho para la creación de un decálogo de la comunicación en redes sociales específico para redes sociales. Este es un decálogo transversal, el de redes sociales lo han hecho fruto de un proyecto de investigación en la UNAP, Carmen Herbiti y Bienvenido León, y un proyecto seminario Clima en Redes. Hay un decálogo de una experta en salud, comunicar cambio climático desde la perspectiva de la salud, ¿vale? Que no sé si me estará escuchando Carol Gil Pose, ¿vale? Entonces es un decálogo muy interesante. Hay investigación, por ejemplo, de un proyecto internacional, Climate Outreach, que hace una investigación y ha creado un decálogo para con, digamos, orientaciones para a nivel visual transmitir el decálogo. Es decir, que desde la investigación, porque estamos en una sede académica, desde la investigación en una facultad de comunicación como en la que estamos reunidos investigadores en estas áreas del conocimiento, tenemos que poner sobre la mesa el trabajo que hacemos, ver también dónde están nuestros límites, porque nuestros límites también son importantes, porque nuestro trabajo es puesto a disposición luego de los profesionales de la comunicación, pero, digamos, nosotros les aportamos hasta donde nosotros hemos llegado, ¿no? Y nuestro conocimiento con su conocimiento profesional es lo que al final genera herramientas que son útiles y que, como toda herramienta, pues hay que revisar. Con lo cual tenemos que estar trabajando para mantener ese sistema de mejora continua de la comunicación, que es una rueda en constante funcionamiento. Cerramos aquí y nos vemos en 20 minutos, 15 minutos. En 15 minutos, a menos 20, a las 12 menos 20 retomamos con el diálogo. Venga, muchísimas gracias. Muchas gracias.